Hay un río en el mundo cuyo nombre aparece en profecías escritas hace miles de años. Un río que ha visto nacer y desaparecer imperios. Un río que antiguos textos no describen solo como geografía, sino como una frontera entre el presente y lo que viene después. Ese río es el Éufrates. Y ahora está ocurriendo algo inquietante. El Éufrates se está secando, no lentamente, no de forma invisible. El agua se está retirando con una velocidad que deja al descubierto tierra que permaneció oculta durante siglos, estructuras enterradas y señales que muchos preferirían no mirar demasiado de cerca. Hace poco, durante un relevamiento ambiental en la región, un dron equipado con inteligencia artificial descendió sobre una zona del lecho del río que el agua acababa de abandonar. Lo que registró ese dron no parecía simple erosión ni sedimento común. Lo que captó apunta directamente a una de las advertencias más inquietantes del libro del Apocalipsis. En este video vamos a examinar qué está ocurriendo realmente con el río Éufrates, qué dicen las antiguas profecías sobre este lugar, y por qué algunos creen que lo que está emergiendo ahora podría ser una señal para nuestro tiempo. Si llegaste hasta aquí, tal vez no sea casualidad. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de una simple noticia. Mientras el poderoso Éufrates sigue perdiendo caudal, informes extraños y sin explicación racional han comenzado a circular desde la región. Los pobladores que viven cerca de sus orillas describen sonidos que emergen desde las profundidades de la tierra. Sonidos que no encajan con nada natural conocido. Grabaciones capturadas por teléfonos móviles y compartidas en redes sociales han desconcertado a millones de personas alrededor del planeta. En distintos videos, hombres y mujeres se paran al borde del lecho seco, con sus dispositivos en alto, intentando capturar lo que escuchan. Los sonidos varían. Hay rugidos graves y guturales, gemidos agudos que atraviesan el aire nocturno, y en algunos casos algo todavía más inquietante, lo que parecen ser susurros, como si voces provenientes de algún lugar invisible intentaran comunicarse con el mundo de los vivos. ¿Qué origina esos sonidos? Las teorías se multiplican. Muchos creyentes recurren directamente a las profecías bíblicas, recordando que el libro del Apocalipsis habla de 4 ángeles caídos atados en el río Éufrates, esperando su liberación en el momento señalado. Podría ser que esos espíritus, encadenados bajo las aguas durante milenios, estén comenzando a moverse a medida que el río se retira. ¿Estamos escuchando el eco de cadenas antiguas que se aflojan? Otros teorizan sobre la presencia de entidades subterráneas, cámaras ocultas bajo la tierra que albergarían algo más allá de toda comprensión humana. Una tercera explicación, más técnica pero no menos perturbadora, sugiere que el retroceso del agua ha creado enormes cavidades subterráneas que ahora colapsan lentamente, produciendo esos sonidos siniestros. Cuando la tierra se mueve así, cuando el vacío que dejó el agua se asienta, la tierra misma gime. La teoría más poderosa entre los creyentes, sin embargo, sigue siendo la de los ángeles caídos despertando bajo el Éufrates. Hay algo en ese escenario que no se puede desestimar fácilmente, especialmente cuando las escrituras hablan con tanta precisión al respecto. El libro del Apocalipsis menciona no solo a 4 ángeles, sino el lugar exacto donde se encuentran retenidos, el gran río Éufrates. Y ahora ese río está desapareciendo. Mientras los investigadores seguían explorando el lecho expuesto, toparon con algo que dejó sin palabras, incluso a los científicos más escépticos. Una estructura esquelética colosal que parecía pertenecer a una serpiente de dimensiones imposibles. El tamaño y la longitud de los huesos desafiaban cualquier especie conocida, desencadenando especulaciones inmediatas sobre su origen. Algunos científicos proponen que podría tratarse de los restos de una especie prehistórica aún no identificada, y una criatura que habitó el Éufrates cuando el entorno era completamente distinto. Pero otra teoría, mucho más perturbadora, conecta ese hallazgo directamente con la profecía bíblica. Las serpientes llevan grabadas en la historia humana una carga simbólica inconfundible: engaño, maldad, caos, la presencia de fuerzas oscuras. El libro del Génesis describe a la serpiente como el instrumento de Satanás en el jardín del Edén. El Apocalipsis advierte sobre el gran dragón, el mismo Satanás,
Ay, que engañará a las naciones. ¿Podría este esqueleto colosal ser una señal directa que apunta hacia el cumplimiento profético? El Éufrates ya ha sido vinculado repetidamente con los tiempos finales por estudiosos bíblicos de distintas tradiciones. Y ahora, con este descubrimiento, algunos sienten que algo todavía más oscuro se está desplegando ante sus ojos. ¿Por qué apareció el esqueleto de una serpiente gigante precisamente allí? Si fuera solo una especie antigua, ¿por qué no existe ningún registro previo de una criatura así? A lo largo de la Biblia, el Éufrates ha estado asociado con la intervención divina y el juicio. Las serpientes han jugado un papel central en la representación del engaño, del pecado y de la guerra espiritual. Desde el jardín del Edén hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis, la serpiente es símbolo de las fuerzas del caos. Un esqueleto así, en ese lugar, en este momento, no parece una coincidencia menor. La cavidad se fue estrechando y luego volvió a abrirse. Las paredes, antes irregulares y fragmentadas, comenzaron a cambiar de forma. Los estabilizadores del dron se ajustaron automáticamente mientras sus sensores detectaban superficies más planas hacia adelante. El contraste mejorado por inteligencia artificial trazó bordes en líneas superpuestas de color pálido. Bordes rectos, no curvas, no fracturas. Líneas que mantenían su dirección con una precisión que la naturaleza no produce sola. La inteligencia artificial comenzó a cruzar patrones de superficie con inscripciones conocidas en sus bases de datos, sin coincidencia confirmada. Las marcas sobre el contorno se repetían 4 veces, espaciadas de manera uniforme, talladas con profundidad consistente. No era un fallo mecánico. El dron se detuvo en el aire. Los sensores de baja frecuencia registraron una leve oscilación. 3 pulsos suaves, seguidos de silencio. Podrían haber sido sedimentos desplazándose, o podrían haber sido interferencias ambientales, pero no todos los especialistas creyeron eso. Algunos historiadores religiosos y teólogos ven en este hallazgo algo más que una anomalía científica. Para ellos es una señal, quizás una manifestación de antiguas advertencias bíblicas, la huella de criaturas mencionadas en textos que tienen miles de años. La Biblia presenta una narrativa poderosa sobre los ángeles caídos, seres celestiales que sirvieron a Dios, se rebelaron y fueron expulsados. Algunos vagan por la tierra, otros están aprisionados en lugares sobrenaturales, aguardando el juicio divino. Una de las profecías más helantes sobre estos seres se encuentra en el libro del Apocalipsis. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para una hora, un día, un mes y un año, para matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, 14 a 15. Este pasaje sugiere que ángeles caídos específicos han sido retenidos encadenados en el Éufrates durante un momento predeterminado de la historia, cuando serán liberados para desatar destrucción sobre el mundo. La idea de entidades sobrenaturales encadenadas y esperando el juicio aparece en múltiples lugares de las Escrituras. Judas 1:6 también habla de ángeles caídos retenidos en las tinieblas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Eón los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estas referencias llevan a muchos a creer que los sonidos extraños que emergen del Éufrates son los lamentos de esos seres aprisionados que se mueven a medida que el río retrocede. El Éufrates también aparece ligado a otra profecía significativa en el Apocalipsis, el ascenso de los reyes del Oriente. Apocalipsis 16:12 dice: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, todo para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Este pasaje suele interpretarse como una profecía de que en los últimos días fuerzas poderosas del este se levantarán y marcharán hacia una batalla climática. El secado del Éufrates no es solo un evento natural, sino parte de un plan que permite el avance de esos ejércitos. Hasta este punto, cada explicación todavía tenía espacio para mantenerse en terreno racional. Arquitectura enterrada no era imposible a lo largo del Éufrates. Civilizaciones enteras han desaparecido bajo sedimentos cambiantes a lo largo de la historia. Las ciudades hundidas, los ríos que se desplazan, los ciclos de inundación y sequía
han moldeado la región conocida como Mesopotamia durante miles de años. Pero una pared enterrada es una cosa, una cámara sellada es otra. El dron recibió nuevas instrucciones: acercarse directamente al nicho. Sus rotores se ajustaron cuidadosamente, no minimizando la turbulencia dentro del estrecho conducto. El polvo y el sedimento fino se fueron asentando lentamente mientras la máquina avanzaba. La imagen de la cámara se enfocó automáticamente, compensando la escasa luz. El nicho llenó la pantalla. De cerca, la superficie revelaba más detalles. El material era piedra, no roca natural de río, sino bloques tallados encajados con una precisión inquietante. Las juntas eran apretadas, sin argamasa visible, sin fracturas de colapso. Y las marcas sobre la sección sellada eran más claras ahora. 4 símbolos idénticos posicionados uniformemente a lo largo del tramo superior. No eran adornos decorativos, no fluían como arte. Cada símbolo parecía deliberado, repetido, medido, intencional. Sus líneas eran poco profundas pero controladas, talladas con una profundidad consistente. La inteligencia artificial aisló las formas e intentó un análisis comparativo, sin coincidencia directa. El sistema escaneó bases de datos de cuneiforme, inscripciones semíticas tempranas, marcadores tribales regionales. Devolvió posibilidades, similitudes parciales, pero nada definitivo. No clasificado, mostraba la interfaz. El dron se inclinó ligeramente hacia la derecha, permitiendo que su escáner lateral barriera a lo largo de los bordes del nicho. La pantalla de imágenes térmicas cambió de escala de grises a un tenue gradiente de azul y rojo. Detrás de la barrera de piedra, la diferencia de temperatura era sutil pero real. Había espacio más allá, una cavidad hueca que se extendía más profundo de lo que inicialmente se había mapeado. No era una grieta, no era una fractura, era un volumen interior contenido. Un operador se inclinó hacia adelante. Amplía la junta inferior. El dron obedeció, bajando lentamente hacia la base de la sección sellada. Allí, parcialmente enterrado bajo sedimento endurecido, apareció una leve hendidura horizontal, demasiado recta para ser erosión. Se parecía al contorno de una puerta, no abierta, no rota, cerrada y no recientemente. El sedimento compactado alrededor de los bordes inferiores sugería entierro a largo plazo, capas acumuladas durante décadas, posiblemente siglos. Lo que había detrás de esa piedra no había sido expuesto solo por el descenso moderno del agua. Había sido sellado primero, luego ocultado. El sensor de baja frecuencia se activó de nuevo. 3 pulsos. Pausa. 3 pulsos. El ritmo seguía siendo tenue pero detectable. Los ingenieros debatieron si podría ser el propio bucle de retroalimentación del dron. Se activó un sistema secundario para verificar las fuentes de vibración. El patrón persistió, no más fuerte, no más intenso, solo constante. El dron extendió una sonda micro, un brazo sensor articulado normalmente utilizado para probar la estabilidad estructural. La punta flotó a centímetros de la superficie de piedra, con cuidado de no hacer contacto directo. Se realizó un escáner de densidad en los bloques sellados. Los resultados indicaron un grosor uniforme, demasiado uniforme. La compactación natural de sedimentos produce variación. Esta superficie mostraba una consistencia medida, como si hubiera sido cortada o seleccionada con propósito. El modelo 3D en vivo en la pantalla ahora mostraba el contorno completo de la cámara basado en el mapeo por sonar. Base rectangular, techo ligeramente curvo, con profundidad extendiéndose varios metros hacia atrás, sin salidas secundarias detectadas, sin colapso visible desde arriba. Una habitación contenida, deliberadamente cerrada. El silencio llenó la carpa de monitoreo. Alguien finalmente habló. ¿Por qué sellar algo tan profundo? Nadie respondió. El Éufrates ha sido testigo de incontables civilizaciones. Sumerios, acadios, babilonios. Se construyeron templos, se levantaron bóvedas, se ocultaron objetos sagrados durante invasiones. No sería imposible que una estructura antigua yaciera bajo el lecho del río. Sin embargo, esta ubicación era inusual. No estaba cerca de sitios de templos conocidos. No estaba alineada con ruinas mapeadas. Existía bajo lo que habría sido flujo de río activo en el pasado, lo cual planteaba otra pregunta.
¿Fue esta estructura construida antes de que el río se desplazara? ¿O fue el río desviado sobre ella? El dron inclinó su cámara hacia arriba, hacia el techo del conducto. Allí, en líneas de refuerzo tenues, aparecieron en las capas de sedimento, sugiriendo una conformación deliberada de la cavidad que rodeaba la pared sellada. No solo una habitación, una cámara colocada dentro de un bolsillo protegido, como si quien la construyó esperara presión, esperara peso, esperara ocultamiento. El dron permaneció inmóvil, sus luces proyectando largas sombras sobre los símbolos tallados. Por un breve momento, la señal parpadeó de nuevo. No se perdió del todo, solo hubo distorsión. La estática se arrastró por la esquina inferior derecha de la pantalla, luego se despejó. No se activaron alarmas, no se reportaron fallas del sistema, pero el ambiente en la carpa había cambiado. Esto ya no era un relevamiento de erosión, ya no era una misión de mapeo rutinaria, era la documentación de algo intencionalmente oculto bajo un río que solo ahora está retrocediendo. Un técnico archivó silenciosamente el registro bajo una nueva etiqueta de clasificación, estructura subsuperficial sellada. Afuera, el lecho expuesto yacía en silencio bajo la luz del atardecer. El viento se movía sobre tierra agrietada donde el agua alguna vez fluía libremente. El Éufrates había cubierto esta cámara durante generaciones. Ahora el agua estaba bajando y por primera vez en quizás siglos, algo sellado detrás de piedra tallada estaba siendo iluminado de nuevo. La pregunta ya no era si la estructura existía. La pregunta era por qué había sido cerrada tan completamente y qué esperaba detrás de ella. Para entonces, el material había sido revisado decenas de veces. Los ingenieros lo redujeron cuadro a cuadro. Los analistas compararon texturas superficiales. Se consultó a arqueólogos de manera silenciosa, sin declaración pública. La cámara sellada bajo el Éufrates ya no era solo una irregularidad ambiental. Se estaba convirtiendo en una pregunta histórica. Pero fuera de las discusiones técnicas, otra capa de conversación comenzaba a formarse: el momento. Durante generaciones, este río ha llevado un peso simbólico mucho más allá de la geografía. Ha marcado fronteras entre imperios, ha definido rutas comerciales, conflictos y migraciones. En la tradición religiosa también ha tenido un significado profundo, no solo como agua, sino como una línea divisoria entre eras. Ahora el agua está retrocediendo, no simbólicamente, físicamente. Las imágenes satelitales confirman el declive. Largos tramos del lecho fluvial están expuestos. Los afluentes son más delgados. Las costas se están desplazando de maneras no vistas en los registros modernos. Los ciclos climáticos y las decisiones sobre infraestructura ofrecen explicaciones racionales. Sin embargo, el impacto visual es innegable. Un río largo tiempo asociado con la permanencia está encogiéndose. Y mientras se encoge, algo sellado bajo él aparece. Las imágenes del dron no fueron publicadas al principio. Circularon entre investigadores, luego llegaron silenciosamente a analistas independientes. La especulación siguió, no por lo que se había probado, sino por lo que se alineaba. Un río históricamente vinculado con puntos de inflexión. Un ojo tecnológico moderno descendiendo donde el acceso humano era imposible. Una cámara que parece intencionalmente cerrada, y todo ocurriendo durante un periodo en que la incertidumbre global ya se siente elevada. Nadie en el equipo de investigación hizo afirmaciones proféticas. Ninguna declaración oficial sugirió interpretación sobrenatural. El lenguaje de trabajo permaneció medido. Anomalía subsuperficial, posible estructura artificial. Se requiere excavación adicional. Pero fuera del lenguaje oficial, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué aquí? ¿Por qué sellado? ¿Por qué solo visible ahora? A lo largo de la historia, los ríos han ocultado más que sedimento. Han enterrado ciudades, templos, bóvedas y advertencias. Cuando los niveles de agua cambian, capítulos olvidados resurgen. La arqueología a menudo comienza no con intención, sino con exposición. Hay algo profundamente inquietante en una barrera que no fue rota por el colapso, sino preservada por el ocultamiento. Si los constructores antiguos sellaron una cámara bajo este río, lo hicieron sabiendo que el agua la cubriría. Dependieron del tiempo y la corriente para protegerla. La estructura no estaba destinada a ser encontrada fácilmente. Sin embargo, no fue destruida.
perduró. Ahora, mientras el Éufrates retrocede y la inteligencia artificial mira en espacios antes inalcanzables, una frontera se siente más delgada, no entre naciones, sino entre el pasado y el presente. La tecnología avanza más rápido que nunca. El cambio ambiental se está acelerando. Los lugares ocultos se están volviendo visibles. La cámara permanece sellada. Ningún intento de ingreso ha sido realizado. Ninguna herramienta de excavación ha tocado la superficie. Por ahora, la observación es todo lo que existe. Una vez, el Éufrates era tan predecible como el amanecer. Sus crecidas, sus ciclos, sus riberas. Todo formaba parte del ritmo de la vida en Mesopotamia. Los agricultores lo conocían. Los sacerdotes lo nombraban en sus rituales. Los reyes construyeron ciudades en sus orillas y lo llamaban la frontera del mundo conocido. Ahora ese mundo conocido está cambiando, y el río que lo definió está revelando lo que alguna vez guardó bajo sus aguas. Al quinto día, el sitio se había vuelto más silencioso, no abandonado, sino controlado. El acceso al área inmediata a lo largo del tramo expuesto del Éufrates estaba limitado bajo el argumento de inestabilidad estructural. Las carpas de equipos fueron reposicionadas más lejos del socavón. Las transferencias de datos se enrutaron a través de canales seguros. Oficialmente, la investigación seguía siendo geológica. Extraoficialmente, se había convertido en otra cosa, y el dron fue enviado hacia abajo una vez más. Esta vez no para descubrir, sino para confirmar. Su descenso fue más lento, más estable. Cada sensor activo, cada señal registrada por duplicado. El nicho de piedra sellada volvió a la vista, sin cambios. Las marcas talladas permanecían tenues, pero precisas. El sedimento en la base no se había desplazado, pero la lectura de baja frecuencia regresó. 3 pulsos. Pausa. 3 pulsos. La forma de onda apareció de nuevo en la pantalla. Sutil, rítmica, constante. Los ingenieros verificaron si había interferencia mecánica. Las velocidades del rotor fueron alteradas. El dron apagó sistemas no esenciales. El patrón persistió. No era lo suficientemente fuerte para sugerir maquinaria, o no lo suficientemente fuerte para indicar colapso, pero estaba presente. Algunos sugirieron actividad sísmica distante. Otros propusieron movimiento de agua subterránea ajustándose al declive del río. Todas las explicaciones eran plausibles. Sin embargo, ninguna explicaba la regularidad. Si el ritmo fuera aleatorio, si los pulsos vinieran en intervalos caóticos, sería más fácil atribuirlos a la naturaleza. Pero 3 pulsos y una pausa, repetidos, constantes, no sin variación perceptible en horas. Eso no encajaba con nada natural en los libros de texto geológicos conocidos. El dron extendió su sonda micro de nuevo, escaneando la superficie sellada de más cerca que antes. Las lecturas de densidad confirmaron una composición uniforme, sin grietas, sin fracturas naturales que indicaran presión desde dentro. Si algo existía más allá de esa barrera, estaba contenido, y había permanecido contenido durante mucho, mucho tiempo. Sobre el terreno, el viento se movía sobre el lecho reseco del río. La tierra expuesta se extendía ampliamente bajo un cielo que se desvanecía. Era difícil imaginar que solo meses antes el agua hubiera fluido constantemente sobre esta estructura oculta. Ahora la luz del sol alcanzaba tierra que no la había visto en generaciones, y debajo de esa tierra, detrás de piedra tallada, había una cámara que había soportado agua, presión y tiempo. No se hizo ningún intento de violarla. Esa decisión tenía peso. Abrir un sello antiguo, si es que eso era, cambiaría la investigación de observación a intervención. Y una vez que comienza la intervención, la historia cambia. El contexto se altera. La preservación se convierte en perturbación. Por ahora, prevaleció la moderación, pero las imágenes ya habían circulado más allá del equipo inmediato. Investigadores independientes debatieron su autenticidad. Foros en línea especularon sobre civilizaciones perdidas. Comentaristas religiosos hablaron con cautela sobre el simbolismo. Los escépticos exigieron una excavación controlada antes de sacar conclusiones. La cámara permaneció cerrada, los pulsos continuaron y el río siguió bajando. Tanto si la oscilación era natural como estructural,
tanto si la cámara era ceremonial, protectora o puramente arquitectónica, nada había cruzado aún hacia la certeza. Lo que sí era cierto era esto: algo había sido deliberadamente colocado bajo el Éufrates. Algo había sido sellado. Algo había permanecido oculto a través de siglos de sangre e imperio. Y solo cuando el agua se retiró y la tecnología descendió, se volvió visible de nuevo. Hay momentos en la historia en que el descubrimiento parece accidental, y hay momentos en que parece cronometrado. Nadie podía decir cuál era este. El dron ascendió lentamente de regreso hacia la superficie, sus luces desvaneciéndose en la sombra mientras subía. La transmisión en vivo pasó de piedra tallada a sedimento, de oscuridad a luz diurna tenue filtrándose por el conducto. Arriba, el cielo sobre el Éufrates estaba despejado. El lecho del río yacía abierto, y en algún lugar debajo de él, detrás de piedra silenciosa, una cámara esperaba, intacta, sin romper, y todavía sin respuesta. La señal había sido registrada. La estructura había sido confirmada. Solo quedaba una pregunta: ¿era simplemente la historia resurgiendo a la superficie? ¿Hay o una frontera que la humanidad nunca debió cruzar? A medida que el lecho del río continuaba secándose, aldeanos locales encontraron algo enterrado bajo el barro y las piedras a lo largo del Éufrates. Era una espada, vieja, corroída, pesada por el óxido. Capas de limo endurecido se aferraban a su hoja. Cuando la sacaron, se dieron cuenta de algo extraño. Era mucho más grande que la mayoría de las armas antiguas encontradas en la región. La hoja era ancha, el mango era largo, pues parecía hecha para alguien mucho más grande que un soldado ordinario. Se llamó a arqueólogos. Los historiadores examinaron la forma y el equilibrio, pero el diseño no se correspondía claramente con los estilos de espada conocidos de los reinos cercanos. No encajaba limpiamente en categorías familiares, y fue entonces cuando comenzaron los susurros. Algunos lugareños hicieron una pregunta audaz: ¿podría ser esta la legendaria espada de Goliat? A medida que la noticia del descubrimiento se difundía, los estudiosos bíblicos se interesaron. El tamaño de la espada, su peso, su ubicación inesperada. Todo estimulaba la imaginación. Si fuera real, podría estar vinculada a una de las batallas más famosas de la Biblia, el duelo entre David y Goliat. En los libros de Samuel, Goliat es descrito como un guerrero gigante de los filisteos. Superaba en altura a todos los demás hombres y aterrorizaba al ejército de Israel. Día tras día los desafiaba a que enviaran a un hombre para combatirlo. Nadie dio un paso adelante hasta David. David era joven, no era un soldado entrenado. No llevaba espada ni armadura, solo una honda y 5 piedras lisas. Declaró que venía en el nombre del Señor. Cuando Goliat avanzó, David corrió hacia él y lanzó una piedra. Esta golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó, pero David no se detuvo allí. Tomó la propia espada masiva de Goliat y la usó para terminar la batalla, y sellando una victoria que nadie esperaba. ¿Cómo podría entonces una espada así terminar en el Éufrates, tan lejos de la tierra de Israel? Han surgido varias teorías. Una es simple: la guerra. El Éufrates era un río clave en el mundo antiguo. Ejércitos lo cruzaban. Imperios peleaban por él. La espada podría haber sido tomada como botín de guerra, pasada de un reino a otro, y eventualmente perdida durante la batalla, hundiéndose en el barro donde permaneció durante siglos. Otra teoría apunta al exilio. Cuando Babilonia conquistó Jerusalén y destruyó el templo, muchos objetos sagrados fueron llevados hacia el este. Algunos creen que la espada de Goliat pudo haber sido llevada durante ese tiempo, luego perdida, enterrada u olvidada cerca del río. Otros sugieren algo más deliberado, que sacerdotes o guerreros ocultaron la espada para protegerla de los enemigos. Con el tiempo, las inundaciones y el desplazamiento de la tierra podrían haberla cubierto, sellándola bajo el río hasta ahora. Goliat mismo no era descrito como un hombre ordinario. En 1 de Samuel 17:4, su altura se registra como extraordinaria, más de 9 pies en algunas traducciones. Su tamaño y fuerza han llevado a algunos a conectarlo con los misteriosos Nefilim mencionados en Génesis 6:4. Ese pasaje habla de los Nefilim como figuras poderosas de los tiempos antiguos, héroes de antaño, hombres de renombre.
También menciona a hijos de Dios que tuvieron hijos con mujeres humanas. Durante siglos, la gente ha debatido qué significa esto. Algunos creen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos. Otros lo ven como lenguaje simbólico. En muchas interpretaciones, los Nefilim eran gigantes, fuertes, poderosos, diferentes de los humanos ordinarios. No eran solo guerreros, estaban vinculados a la corrupción y la violencia. Algunos estudiosos creen que su presencia es una de las razones por las que se envió el gran diluvio para limpiar la tierra y comenzar de nuevo. O si Goliat estaba conectado a esa antigua línea, entonces su espada no sería solo un arma. Sería una reliquia de un mundo que alguna vez estuvo entre la leyenda y la historia. Por ahora, la espada sigue bajo estudio. No se han hecho afirmaciones finales. La ciencia se mueve despacio. La evidencia debe hablar con claridad. Pero algo es cierto, a medida que el Éufrates se seca y los objetos enterrados emergen del barro, las preguntas del mundo antiguo están surgiendo con ellos. Escucha eso. El sonido que parece viento. Algo que fue pronunciado hace 2000 años está comenzando a tomar forma. No en una plaza de ciudad, no en un escenario, sino en uno de los lugares más cargados de simbolismo en todas las escrituras. Y como siempre, los grandes medios de comunicación guardan silencio. A medida que el Éufrates retrocedía, los objetos comenzaron a aparecer a lo largo de sus orillas. En el interior de algunos de ellos, fragmentos de huesos dispuestos con cuidado, no desechados al azar. Más lejos, río arriba, la atención se desplazó hacia ciudades antiguas, alguna vez ligadas al control del río, que comenzaban a entregar evidencia de silencio intencional. Tabletas de arcilla raspadas sin escritura. Corredores construidos no para el movimiento, sino para la restricción. Esqueletos dispuestos sin honor, sin ritual, sin nombres. Las escrituras advierten que cuando el Éufrates se seque, los últimos frenos del juicio se romperán. Imagina esto. El sol aún no ha salido sobre las orillas del Éufrates. El aire del desierto todavía está fresco, pesado de silencio. El río, alguna vez ancho e inquieto, yace inusualmente bajo. Su superficie apenas se mueve en la tenue luz antes del amanecer. Acantilados y antiguas formaciones de piedra permanecen en las sombras, vigilando como lo han hecho durante miles de años. Y luego, justo antes del amanecer, algo rompe ese silencio. No una tormenta, no maquinaria, algo mucho más inquietante. Los medios convencionales no lo mencionarán. No habrá titulares, no habrá alertas de noticias de último momento. Ninguna advertencia llegó primero, solo silencio, porque esto no es fácil de explicar, y más importante aún, no es fácil de controlar. Cuando la gente comienza a prestar atención a las señales vinculadas a las escrituras, obliga a hacer preguntas incómodas sobre hacia dónde se dirige la historia, porque lo que estás a punto de escuchar no está destinado a entretenerte, está destinado a prepararte. De repente, nieve comenzó a formarse dentro de una cueva recién descubierta cerca de las nacientes del Éufrates. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, los territorios de América del Norte soportaban uno de sus periodos invernales más duros en memoria reciente. Los escritos antiguos describían la nieve como algo más que clima. Hablaban de ella como algo almacenado, retenido y liberado en momentos señalados. El libro de Job hacía una pregunta escalofriante. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo? La nieve era descrita como algo reservado, no aleatorio. Poético, sí, pero la poesía a menudo conserva la memoria, y la memoria tiene una forma de regresar. Nadie afirmó entenderlo completamente. Nadie anunció un significado final. Pero cuando la nieve apareció donde no debería y el frío surgió de lugares largo tiempo sellados, la gente se detuvo a prestar atención. ¿Por qué entonces? ¿Por qué allí? ¿Y por qué parecía hacer eco de los eventos que se desplegaban en todo el mundo en el mismo momento? La historia sugería que los momentos de desvelamiento rara vez sucedían todos a la vez. Cuando las barreras se rompían, ya fuera agua, hielo o tiempo, lo que yacía debajo aparecía por etapas. La cueva se abrió, el hielo se formó, las tormentas se extendieron. Y si algo tan familiar como la nieve podía aparecer donde nadie la esperaba, una pregunta tranquila permanecía. ¿Qué más ha estado esperando exactamente este momento para emerger?
A medida que el agua continuaba retrocediendo a lo largo de las orillas del río, otras cosas comenzaron a aparecer en la superficie. No hielo, sino descubrimientos que detuvieron a la gente en seco, a lo largo de secciones recién expuestas del borde del río. Los equipos de topografía comenzaron a notar vasijas de cerámica parcialmente incrustadas en el limo endurecido. A primera vista, parecían jarras de almacenamiento ordinarias agrietadas por el tiempo y la presión, pero a medida que se despejaba más sedimento, el patrón se volvió imposible de ignorar. No eran escombros dispersos, estaban colocados deliberadamente, espaciados con intención y orientados en la misma dirección. Dentro de las jarras había pequeños fragmentos de hueso, no esqueletos completos, sino piezas cuidadosamente dispuestas, no arrojadas, no rotas por la fuerza, colocadas dentro de las vasijas como si fueran preservadas o contenidas. Algunas jarras contenían solo unos pocos fragmentos, otras contenían más, colocados en capas con cuidado en lugar de apilados. Lo que más desconcertó a los investigadores fue el exterior de la propia cerámica. Envuelto alrededor de cada vasija había una figura de serpiente en relieve moldeada directamente en la arcilla. La serpiente no parecía pintada o añadida después. Estaba formada como parte de la jarra, su cuerpo rodeando la vasija, serpenteando hacia arriba, encerrándola. En varios casos, la cabeza de la serpiente estaba posicionada cerca del borde, boca cerrada, ojos definidos, como si vigilara lo que yacía dentro. No había inscripciones, ni nombres, ni marcadores que identificaran individuos, tribus o fechas. No eran urnas funerarias en ninguna tradición mortuoria conocida. No coincidían con las prácticas de almacenamiento doméstico, y no se parecían a las ofrendas comúnmente asociadas con templos o santuarios. La combinación de huesos sellados en jarras rodeados por una serpiente sugería algo completamente diferente: contención, advertencia o restricción ritual. Los investigadores señalaron que las jarras estaban selladas herméticamente, algunas con tapas ajustadas endurecidas por depósitos minerales, lo que implica que nunca estuvieron destinadas a ser reabiertas. Mesopotamia fue el primer laboratorio de la historia. En ese suelo, entre el Éufrates y el Tigris, los seres humanos escribieron sus primeras palabras, levantaron sus primeras ciudades, forjaron sus primeras leyes y enterraron a sus primeros reyes con rituales que aún hoy no entendemos del todo. Pero lo que Mesopotamia también fue, y esto raramente se menciona en los libros de texto escolares, fue el primer gran campo de batalla entre lo visible y lo invisible, entre el mundo de los vivos y las fuerzas que la antigüedad consideraba ligadas a la tierra, al agua y a las profundidades. El Éufrates no era simplemente el límite geográfico del mundo conocido, era la frontera entre lo que los dioses habían ordenado y lo que había sido encadenado para que no perturbara ese orden, y esa frontera ahora se está moviendo. Para entender por qué el secado del Éufrates importa más allá del cambio climático, hay que retroceder mucho antes de las primeras profecías escritas. Los sumerios, que son la civilización registrada más antigua de la región, tenían una cosmología en la que el agua subterránea, lo que llamaban el Apsu, era tanto el origen de toda vida como el lugar donde habitaban las fuerzas que no podían ser controladas por los dioses del panteón ordinario. El Apsu estaba debajo de la tierra, debajo de los ríos, debajo de los mares. Era oscuro, profundo y primordial. No era el infierno de la tradición cristiana, pero tampoco era un lugar benigno. Era el depósito de todo lo que existía antes del orden cósmico. Y los sacerdotes sumerios construyeron sus templos no sobre el Apsu, sino encima de él, literalmente sobre estructuras que sellaban las entradas a ese mundo inferior. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar los grandes zigurats de Ur, Uruk y Eridu, encontraron algo que no esperaban. Debajo de los niveles más antiguos de cada templo, se había sellados deliberados, piedras colocadas con cuidado sobre aberturas en el suelo, capas de arcilla especialmente preparada sobre espacios que parecían conducir más abajo. Los sacerdotes no estaban ocultando tesoros, estaban sellando algo. Los textos que han sobrevivido no dan una respuesta directa, pero hablan de guardianes, de umbrales, de entidades que debían permanecer donde estaban. El paralelismo con lo que el dron encontró bajo el Éufrates no es menor. No es una coincidencia estilística.
es la misma arquitectura del miedo que ha persistido durante 5.000 años. Lo que hace que la situación actual sea diferente de todos los periodos anteriores de exposición del lecho del Éufrates es la tecnología. Durante miles de años, cuando el río bajaba en épocas de sequía severa, los humanos podían caminar por su lecho y encontrar objetos, pero no podían ver en las hendiduras, no podían mapear el interior de las cámaras selladas sin abrirlas. No podían detectar diferencias de temperatura detrás de muros de piedra sin romperlos. La inteligencia artificial del dron puede hacer todas esas cosas sin tocar nada, y eso significa que por primera vez en la historia de esta región, el mundo está mirando adentro de sus secretos sin tener que violarlos. La pregunta es si esa distinción importa desde el punto de vista de lo que estaba diseñado para permanecer sellado. Piensa en lo que significa construir algo para que dure, más que el agua que lo cubre. Cualquiera que haya vivido cerca de un río sabe que los ríos cambian. Sus cauces se desplazan, sus niveles suben y bajan. Los constructores del mundo antiguo lo sabían mejor que nadie, porque lo habían visto generación tras generación. Si sellaron una cámara bajo el lecho activo del Éufrates, no lo hicieron creyendo que el agua la protegería para siempre. Lo hicieron sabiendo que el agua era temporal y que el sellado de piedra debía sobrevivir también a su eventual ausencia. Eso es una planificación de muy largo plazo. Una planificación que solo tiene sentido si lo que estaba siendo contenido era considerado suficientemente peligroso como para justificar una construcción que resistiera milenios. Los ingenieros que trabajan con las imágenes del dron han señalado otro detalle que no ha recibido suficiente atención: la uniformidad de los bloques de piedra usados en la estructura sellada. En la construcción antigua típica, los bloques varían en tamaño y forma según lo que estuviera disponible en el lugar de extracción. Los constructores trabajaban con lo que tenían. Los bloques de la cámara del Éufrates, sin embargo, muestran dimensiones notablemente consistentes. Esto sugiere que fueron fabricados para ese propósito específico, no extraídos y reutilizados. Alguien decidió construir algo permanente. Alguien llevó materiales preparados al lugar. Alguien invirtió tiempo, recursos y mano de obra en una estructura que nadie iba a poder ver una vez que el agua la cubriera. ¿Qué clase de motivación produce ese nivel de compromiso? No la economía, no la conveniencia, solo la creencia de que lo que se estaba construyendo era absolutamente necesario. Los 4 símbolos sobre el umbral sellado merecen atención propia. El número 4 no es arbitrario en la tradición del cercano Oriente Antiguo. Los sumerios organizaban el mundo en 4 regiones. Los babilonios dividían el cosmos en 4 cuadrantes, 4 vientos, 4 puntos cardinales, 4 ángulos del cielo. Y en el Apocalipsis son precisamente 4 los ángeles atados en el Éufrates. Si los símbolos sobre el umbral representan a esos 4, entonces la estructura no es solo una cámara, es una marca. Una señal para los iniciados de lo que yace dentro. No una trampa para los ignorantes, sino una advertencia para los que saben leer. 4 marcas iguales sobre una puerta sellada bajo el río, más profetizado de la historia, no es una imagen que se puede desestimar fácilmente, ni siquiera desde el más riguroso escepticismo académico. El tema del sellado aparece con una frecuencia sorprendente en todos los textos sagrados de la región. En la tradición judía hay referencias a entidades que fueron encerradas en el desierto, en las montañas, bajo el mar. En el Islam, los jinn más poderosos y peligrosos están descritos como aprisionados, sellados por el nombre de Dios, confinados a lugares específicos hasta el día del juicio. En el Apocalipsis cristiano, los 4 ángeles del Éufrates son solo uno de los múltiples grupos de seres retenidos esperando su hora. La consistencia de esta imagen a través de tradiciones completamente distintas es llamativa. No estaban copiándose unos a otros, al menos no directamente. Estaban describiendo algo que todos percibían como real: la existencia de fuerzas retenidas, de un orden cósmico que dependía de ciertos sellos manteniéndose intactos. Y los sellos estaban bajo el agua, siempre bajo el agua. El Apsu sumerio, los pozos del Apocalipsis, las cadenas de Judas 1:6, todos apuntan al mismo lugar, debajo, en la oscuridad, en lo profundo. El agua era la barrera, el agua era la prisión, y cuando el agua falta, la prisión cambia. Ahora considera lo que está pasando con el agua en el mundo en este momento.
No solo en el Éufrates, el lago Chad en África ha perdido más del 90% de su superficie en 50 años. El mar de Aral, que alguna vez fue el cuarto lago más grande del mundo, prácticamente ha desaparecido. Los glaciares que alimentan ríos sagrados del Himalaya se están derritiendo a un ritmo sin precedentes. El Colorado, el Nilo, el Ganges, todos enfrentan presiones que sus cuencas nunca habían conocido antes. Hay más agua retrocediendo en el mundo ahora mismo que en cualquier momento de la historia registrada. Eso significa que más fondo está quedando expuesto, más de lo que estaba debajo está llegando a la luz. Si los sellos del mundo antiguo dependían del agua para mantenerse ocultos, entonces estamos en un periodo de exposición masiva y simultánea. No es necesario ser creyente para sentir el peso de esa coincidencia. Basta con ser honesto sobre los patrones. Los geólogos que estudian el Éufrates han documentado algo que los titulares raramente mencionan. El río no solo está bajando en volumen, su cauce mismo está cambiando. Tramos que durante siglos corrieron en una dirección están comenzando a moverse hacia otros ángulos, siguiendo nuevas depresiones creadas por el hundimiento de cavidades subterráneas. El suelo debajo del lecho del río, privado del peso y la presión constante del agua, está asentándose de maneras que los modelos geológicos no predijeron completamente. Hay partes del antiguo Irak donde el suelo está literalmente colapsando en cámaras vacías que el agua solía mantener estables. Esas cámaras están apareciendo y a veces contienen más que sedimento. En 2022, durante una sequía especialmente severa, de granjeros iraquíes que vivían cerca del Éufrates reportaron la aparición de lo que parecía ser una ciudad antigua completamente preservada en lo que había sido el fondo del embalse de Mosul. Las estructuras tenían más de 3.400 años de antigüedad, datadas en el periodo Mitanio. Pero lo que llamó la atención de los arqueólogos que fueron a documentarlas no fue solo la antigüedad, fue el estado de preservación, muros de hasta 10 metros de altura, escaleras intactas, corredores que todavía se podían caminar. La ciudad había sido cubierta por el agua y el barro, y ese barro la había sellado tan completamente que el tiempo casi no la había tocado. Si una ciudad de bronce puede sobrevivir 3.000 años bajo el agua del Éufrates, ¿qué más podría haber sobrevivido? Que fue sellado con igual cuidado, en lugares igualmente profundos, pero con la diferencia de que su sellado no fue accidental sino deliberado. La espada encontrada en el lecho del Éufrates plantea su propia serie de preguntas que van más allá de si perteneció a Goliat. Hay algo profundamente simbólico en que un arma de dimensiones inusuales emerja del mismo río que la profecía vincula con el juicio final. Las armas no son solo herramientas físicas en la tradición bíblica, son señales de poder, de alianzas, de transferencias de autoridad. Cuando David tomó la espada de Goliat y la usó para cortar la cabeza del gigante, no solo estaba terminando una batalla, estaba tomando el símbolo del poder del enemigo y usando ese mismo símbolo para sellar su derrota. El arma que pertenece a las fuerzas del caos fue el instrumento de su propio fin. Si esa espada reapareció ahora, en este río, en este momento, la pregunta que se impone no es solo arqueológica. La pregunta es, ¿qué se está anunciando con su regreso? Los símbolos no tienen que ser literales para ser reales. Las culturas antiguas lo entendían mejor que nosotros. Una espada encontrada en el Éufrates en el momento en que el río se seca y los sellos se exponen no necesita ser la espada exacta de Goliat para llevar un peso simbólico que ninguna persona espiritualmente atenta puede ignorar. Hay otro río en la tradición bíblica cuya historia se entrelaza con la del Éufrates de maneras que pocas personas notan: el Jordán. El Jordán es el río donde Juan bautizaba en el desierto. El río que Israel cruzó para entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. El río que Elías y Eliseo cruzaron antes de que Elías fuera llevado al cielo en el carro de fuego. En la tradición bíblica, cruzar el Jordán siempre significa una transición, un umbral entre lo que fue y lo que será, entre el desierto y la tierra prometida, entre la vida ordinaria y la consagración para una misión específica. El Jordán y el Éufrates son los dos ríos más nombrados en el texto sagrado, y tienen funciones opuestas pero complementarias. El Jordán es el río de la entrada, de la consagración, del bautismo. El Éufrates es el río del contenimiento, del sellado,
de la frontera con lo que no debe entrar todavía. Cuando el Éufrates se seca, la frontera cae, y lo que estaba contenido al otro lado ya no tiene barrera. Esa imagen no es una interpretación libre del texto, es la lógica explícita de Apocalipsis 16:12. La barrera se retira para que el camino quede abierto. O el Jordán te bautiza en lo que viene. El Éufrates te protege de lo que todavía no puede venir. Y ahora el Éufrates está cediendo. Los túneles bajo el lecho del Éufrates que los arqueólogos documentaron antes de que los conflictos bloquearan el acceso a los sitios no son el único indicio de que el río fue tratado como un eje estructural de algo más grande que el transporte de agua. En varios puntos del cauce histórico del río, hay evidencia de lo que algunos investigadores llaman ingeniería cosmológica, la deliberada alineación de estructuras construidas con eventos astronómicos específicos. Los zigurats de Mesopotamia estaban orientados con precisión hacia ciertos puntos del horizonte que correspondían a las salidas y puestas de planetas o estrellas específicas en momentos del año, sagrados para el calendario ritual. Esa misma precisión de orientación aparece en algunas de las estructuras que han emergido del lecho del río. La cámara sellada que el dron documento tiene sus paredes orientadas con una regularidad que no es la de la construcción funcional típica. Es la orientación de algo que fue colocado en relación a algo externo al edificio mismo, algo en el horizonte o en el cielo que determinaba dónde debía estar exactamente la puerta sellada. Eso no es geología, es intención. Es la marca de constructores que sabían exactamente dónde estaban y exactamente qué estaban construyendo, y que calcularon con precisión de astrónomos dónde debía estar el sellado para que cumpliera su función durante todo el tiempo que necesitara durar. Hay que hablar también de los Nefilim con más detalle del que usualmente se les concede, porque son centrales para entender qué tipo de mundo el diluvio vino a interrumpir. El Génesis 6 es uno de los pasajes más discutidos y menos comprendidos de toda la Biblia. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y de esa unión nacieron los Nefilim. La palabra en hebreo viene de una raíz que significa caer o los que cayeron. No eran simplemente gigantes físicos, eran el resultado de una transgresión de límites, de una mezcla que el orden cósmico no había previsto como legítima. El libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más antiguos, y que era conocido y citado por escritores del Nuevo Testamento, describe este episodio con una especificidad que el Génesis solo insinúa. 200 ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra en el monte Hermón, tomaron esposas humanas, enseñaron a los humanos conocimientos que no debían tener, metalurgia para hacer armas, cosmética para la seducción, o la astronomía para la adivinación. Sus hijos, los Nefilim, eran gigantes de una violencia sin límites que consumían todo lo que los hombres habían producido hasta que los humanos no podían sostenerse a sí mismos. El mundo antes del diluvio no era simplemente un lugar con personas malas. Era un mundo donde los límites entre reinos habían sido violados, donde criaturas que no pertenecían al mundo físico habitaban en él, y donde el caos resultante amenazaba con borrar el proyecto de la creación. El diluvio, en esa lectura, no era castigo arbitrario. Era la intervención más dramática posible para restaurar una separación que había sido borrada. Y cuando el agua se retiró, los vigilantes que habían descendido fueron encadenados. Judas 1:6 habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Segunda de Pedro 2:4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo y los entregó a oscuras cavernas, reservándolos para el juicio. Esas cavernas, esos abismos, si los buscamos en la geografía bíblica, el Éufrates es siempre el punto de referencia, es siempre el lugar donde lo encadenado espera. Entonces, cuando el lecho del Éufrates queda expuesto y empieza a mostrar cámaras selladas, serpientes de dimensiones imposibles, jarras con huesos y marcas de serpiente, vibraciones rítmicas desde las profundidades, y todo esto ocurre en el momento en que el texto profético dice que ocurrirá. La acumulación de coincidencias alcanza un punto donde la palabra coincidencia ya no resulta honesta. Puede que no seamos capaces de probarlo en un tribunal científico, pero tampoco podemos ignorarlo con integridad intelectual.
Los 4 ángeles del Éufrates en el Apocalipsis son descritos como preparados para una hora, un día, un mes y un año. Esta especificidad temporal es única en el texto. No dice cuando el momento sea correcto o cuando Dios lo decida. Dice una hora específica de un día específico, de un mes específico, de un año específico. Eso implica que la historia no se mueve en espirales vagas. Se mueve hacia un punto, y que alguien o algo está siendo retenido con precisión cronométrica para ese punto exacto. La arquitectura de la cámara sellada bajo el Éufrates, con su precisión de construcción y su sellado meticuloso, encaja con esa imagen de algo contenido con intención absoluta y planificación de largo alcance. Y hay quienes escuchan esto y piensan, esto es paranoia, es fanatismo. Es la típica narrativa apocalíptica que cada generación produce para darle sentido a sus propias crisis. Ese argumento merece ser tomado en serio. Cada época ha tenido sus profetas del fin y la mayoría ha estado equivocado. La peste negra parecía el fin del mundo. Las guerras napoleónicas parecían cumplir las profecías. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron interpretadas por millones como el preludio del apocalipsis. Y sin embargo, el mundo continuó. Entonces, ¿por qué ahora sería diferente? La respuesta no es que ahora sea definitivamente el fin. La respuesta es que los indicadores específicos que los textos proféticos describen para ese periodo, el secado del Éufrates, la exposición de lo que estaba oculto bajo él, los cambios drásticos en la geopolítica del Cercano Oriente, la convergencia de crisis globales simultáneas, nunca habían aparecido todos a la vez antes. Los profetas anteriores del fin tenían un indicador o dos. Hoy, el observador honesto tiene que reconocer que hay más marcadores alineados en este momento que en cualquier otro punto de los últimos 2000 años. Eso no es necesariamente la prueba de que el fin es inminente, pero sí es la razón por la que prestar atención no es irracional sino diligente. Y hay algo más que no se puede pasar por alto: la velocidad. El secado del Éufrates no es un proceso que está tomando siglos, como el lento desgaste de montañas o la erosión de costas. Está ocurriendo en décadas, visible en tiempo real, documentado con satélites y fotografías. Lo mismo pasa con el derretimiento glaciar, con los cambios en los patrones de lluvia, con el desplazamiento de poblaciones humanas enteras lejos de ríos que ya no pueden sostenerlas. El mundo está cambiando con una velocidad que no tiene precedente en la historia registrada, y el centro de ese cambio, el agua que falta, el suelo que se expone, la historia que emerge, sigue apuntando al mismo lugar, al Éufrates, al río que la profecía nombró hace 2000 años como el escenario de lo que viene. La estatua de alas encontrada en el río no está sola. En Siria, en los años previos a la guerra civil que destruyó tanto del patrimonio arqueológico de la región, investigadores documentaron una serie de figuras aladas en sitios a lo largo del Alto Éufrates que no pertenecían a ningún panteón conocido. No eran los toros alados asirios, los llamados lamazu, que protegían las puertas de los palacios y cuya iconografía está bien documentada. Estas figuras tenían proporciones distintas, más delgadas, con alas que se curvaban hacia abajo en lugar de hacia arriba, con expresiones que los investigadores describieron como indiferentes más que imponentes. No estaban mirando al visitante, estaban mirando hacia otro lado, como si su atención estuviera dirigida a algo que el observador humano no podía ver. Cuando esas figuras se comparan con las descripciones de los serafines en Isaías o de los querubines en Ezequiel, las diferencias son marcadas. Los seres del trono divino en esos textos irradian gloria, movimiento, fuego, vida. Los que describen los investigadores del Éufrates irradian quietud, contención, espera. Son figuras de guardia, no de adoración. Una estatua de adoración celebra. Una estatua de guardia advierte. Lo que están guardando y de que están advirtiendo son preguntas que el Éufrates todavía no ha respondido completamente. La ciudad de Mari no fue destruida por accidente ni olvidada por el tiempo. Fue el objetivo deliberado de Hammurabi de Babilonia, alrededor del 1759 antes de nuestra era, uno de los gobernantes más famosos de la historia antigua, conocido principalmente por su código de leyes. Lo que menos se menciona de Hammurabi es que cuando conquistó Mari, hizo algo inusual.
No la saqueó completamente como era la costumbre de los conquistadores. En cambio, según los registros del palacio, envió equipos específicos a secciones específicas del archivo de la ciudad. Ciertos documentos fueron removidos, ciertos objetos fueron transportados a Babilonia, y ciertas áreas del complejo del palacio fueron selladas antes de que los soldados babilónicos los abandonaran. No fueron quemadas, no fueron derrumbadas, fueron cerradas con intención. Esa diferencia es significativa. Cuando un conquistador quema una ciudad, quiere borrar su historia. Cuando sella algunas partes y se lleva cosas específicas de otras, quiere controlar que parte de esa historia llega al futuro. Lo que se llevaron de Mari nunca fue completamente catalogado. Los arqueólogos que excavaron el sitio en el siglo XX encontraron más de 20.000 tabletas cuneiformes, lo que lo convierte en uno de los archivos del mundo antiguo más ricos que se han descubierto. Pero hay indicios en los propios registros de que el archivo original era mucho más grande. Hay referencias cruzadas a documentos que no se encontraron. Hay números de catálogo en tabletas preservadas que pertenecen a una serie de la que faltan los demás miembros. El archivo que sobrevivió puede ser solo una fracción de lo que existió, y la fracción que faltó fue la que Hammurabi consideró suficientemente importante como para transportarla en lugar de destruirla. Pues ¿qué había en esos documentos que valía el esfuerzo de llevárselos en lugar de quemarlos? ¿Que habían registrado los escribas de Mari que sus conquistadores consideraron demasiado valioso para perder, pero demasiado peligroso para dejar accesible? El Éufrates no termina en Babilonia. Continúa hacia el sur, atravesando lo que hoy es el sur de Irak, hasta desembocar en el Golfo Pérsico junto con el Tigris, formando el Shatt al-Arab. Y a lo largo de ese tramo final, en una región que los textos sumerios describían como el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban por primera vez, hay una ciudad que muchos estudiosos consideran el origen de toda la civilización urbana conocida, Eridu. Los sumerios la llamaban la primera ciudad, la consideraban el lugar donde la realeza descendió del cielo, y en sus textos sagrados era también el lugar más cercano al Apsu, el abismo de aguas dulces subterráneas donde habitaba el dios Enki, señor de la sabiduría y la magia. Las excavaciones en Eridu revelaron algo extraordinario: 18 templos superpuestos, cada uno construido directamente sobre las ruinas del anterior, en un eje que no se desviaba ni un grado durante miles de años de construcción. Los arquitectos de cada era no cambiaban la orientación porque no podían. El lugar donde estaban construyendo era considerado sagrado de manera inherente, no por lo que había en la superficie, sino por lo que había debajo. La última excavación de ese eje vertical descendía hasta capas tan antiguas que los arqueólogos llegaron a un punto donde el suelo cambiaba de arcilla seca a barro húmedo. Habían llegado al nivel del agua subterránea. Habían llegado, literalmente, al Apsu, que los sumerios decían que estaba debajo de ese lugar. Lo que encontraron en esa capa fue sellado inmediatamente. El informe oficial de la excavación de esa sección nunca fue publicado completamente. Circula en fragmentos, o en referencias de terceros, en citas parciales en trabajos académicos. El informe completo permanece clasificado en el archivo del museo que financió la excavación, porque sellar el informe sobre algo encontrado en el nivel del agua de la ciudad más antigua del mundo, construida sobre el lugar donde los textos decían que vivían las fuerzas del abismo, nadie que tenga acceso a esa clasificación ha dado una respuesta pública. El agua tiene memoria, no en el sentido metafórico de que el agua recuerde el pasado, sino en el sentido físico de que el agua preserva. La humedad anaerobia, es decir, la ausencia de oxígeno en ambientes saturados de agua, es una de las condiciones más eficaces para la preservación de materiales orgánicos que existen en la naturaleza. Los cuerpos encontrados en turberas europeas, momificados por el ácido tánico del agua, siguen siendo reconocibles como seres humanos después de 2000 años. La madera sumergida en agua de mar profunda puede durar milenios, y los documentos escritos sobre papiro, cuero o cualquier material orgánico, si se sumergieron rápidamente y permanecieron en condiciones anaerobias estables, pueden sobrevivir mucho más tiempo del que cualquiera esperaría. Lo que el Éufrates ha cubierto durante siglos puede estar notablemente preservado, y cuando el agua se retira y el aire llega, ese proceso de preservación termina.
El reloj de la descomposición comienza en el momento en que el oxígeno toca lo que el agua había sellado. Cada día que pasa sin que los materiales expuestos sean documentados y protegidos es un día de pérdida irreversible. El tiempo que hay para actuar no es indefinido. El agua se retiró, pero la oportunidad de aprender de lo que reveló es fugaz. La tradición islámica tiene algo importante que agregar a esta conversación que raramente se escucha fuera de los círculos de estudio comparado de religiones. El Hadith, la colección de dichos y hechos del profeta Muhammad registrados por sus compañeros, contiene una serie de profecías escatológicas, que son sorprendentemente específicas sobre el Éufrates. Uno de los más citados en ese contexto dice: no llegará la hora hasta que el Éufrates se seque y aparezca un monte de oro. Hoy y la gente pelee por él, y de cada 100, 99 morirán, y cada uno de ellos dirá que quizás sea el que se salve. Otra versión del mismo hadith agrega que el oro no es solo metal precioso, sino algo que representa riqueza y poder de una manera más amplia. Sin importar cómo se interprete el oro en ese texto, la especificidad geográfica es llamativa. El Éufrates, el secado del río, lo que emerge de su lecho y la violencia que sigue. Esta descripción no fue escrita en el siglo I de nuestra era como la apocalíptica cristiana. Fue registrada en el siglo VII y corresponde al mismo evento, al mismo río, al mismo proceso de secado y exposición que la tradición anterior ya había profetizado. Dos tradiciones religiosas completamente distintas, separadas por 600 años y miles de kilómetros, describieron el mismo río, el mismo proceso de secado y el mismo tipo de consecuencias para el mundo. Ese nivel de coincidencia entre sistemas proféticos independientes no puede explicarse por influencia mutua directa, porque los contextos son demasiado distintos. Lo que puede sugerir a quien esté abierto a considerarlo es que ambas tradiciones recibieron una visión de lo mismo desde perspectivas distintas, que el evento que describen era lo suficientemente real y lo suficientemente significativo como para que dos tradiciones diferentes, en momentos diferentes de la historia, convergieran en los mismos detalles esenciales. Un río, un secado, una exposición de algo que estaba oculto, y las consecuencias que eso desencadena. La ciudad de Nínive, la gran capital asiria que el libro de Jonás describe como tan grande que tomaba 3 días cruzarla, estuvo a pocos kilómetros de la confluencia de varios afluentes del sistema del Tigris-Éufrates. Nínive fue destruida en el 612 a.C. de nuestra era por una coalición de babilonios y medos, y su destrucción fue tan completa que durante siglos los historiadores griegos pensaron que era un mito. Luego los arqueólogos la encontraron bajo las colinas de Kuyunjik y Nabi Yunus, justo frente a la ciudad moderna de Mosul. Lo que encontraron bajo esas colinas incluía los archivos de la biblioteca de Asurbanipal, la colección de tabletas cuneiformes más grande del mundo antiguo, con más de 30.000 tabletas que contenían textos sobre astronomía, medicina, historia, de religión y lo que hoy llamaríamos literatura. Entre esas tabletas estaba la versión completa de la epopeya de Gilgamesh, incluyendo el relato del diluvio que precede en milenios al Génesis. La destrucción de Nínive fue tan total que toda esa biblioteca quedó enterrada durante 2500 años, y cuando reapareció, cambió completamente lo que los estudiosos modernos entendían sobre el mundo antiguo. El Éufrates está haciendo algo similar ahora mismo. A cada metro de lecho que el agua deja expuesto es potencialmente otro archivo esperando ser encontrado. La diferencia es que ahora tenemos los instrumentos para encontrarlo sin destruirlo. Eso es lo que hace que la falta de acción oficial sea particularmente desconcertante. Si las autoridades de la región y los organismos internacionales saben que el Éufrates está revelando estructuras antiguas, ¿por qué no hay un esfuerzo coordinado y público para documentar y proteger lo que emerge? La respuesta que se da oficialmente es que la región es políticamente inestable, que hay conflictos activos que impiden el acceso seguro, que los recursos son limitados. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que cuando se descubrieron las tabletas de Nag Hammadi en Egipto, o cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto en Qumrán, las instituciones académicas y religiosas de todo el mundo movilizaron recursos con una velocidad que hizo parecer que no había obstáculos insuperables.
Lo que determina la velocidad de respuesta no es solo la accesibilidad o los recursos, es el nivel de interés político en que el descubrimiento sea conocido públicamente. Y ese nivel de interés puede ser positivo, cuando las instituciones quieren que algo sea conocido, o negativo, cuando prefieren que no lo sea. Hay un último elemento de la situación del Éufrates que merece ser mencionado antes de pasar a lo que todo esto significa en conjunto. El papel de la tecnología en hacer visible lo que antes era invisible. La inteligencia artificial que opera el dron de este relevamiento no es solo una herramienta de navegación, es un sistema capaz de reconocer patrones en imágenes que el ojo humano pasaría por alto, de detectar variaciones térmicas menores que ninguna cámara convencional podría capturar, o de mapear en 3 dimensiones estructuras que estarían completamente oscuras para la percepción humana directa. En otras palabras, es un nivel de vision que no existía antes, y ese nivel de vision fue el que encontró la cámara sellada bajo el Éufrates. No un arqueólogo excavando, no un buceador explorando, una máquina que vio lo que los humanos no habían podido ver durante miles de años de vivir junto a ese río. Hay algo profundamente significativo en eso. La tecnología que creamos para explorar el mundo físico con más precisión que nunca está siendo la que nos devuelve exactamente los mismos misterios que las generaciones anteriores encontraron, pero desde ángulos que hacen cada vez más difícil mirar hacia otro lado. Vivimos en la primera era de la historia en que los humanos pueden ver literalmente todo el planeta desde el espacio, mapear cada centímetro del fondo del océano, detectar objetos enterrados bajo metros de tierra sin cavar. ¿Y qué estamos encontrando en ese proceso de verlo todo? Que había mucho más debajo de lo que pensábamos, que las civilizaciones que construyeron sin nuestra tecnología tenían un conocimiento de la geografía sagrada, de la geología local y de la arquitectura de largo plazo que nosotros apenas estamos comenzando a comprender, y que lo ocultaron tan bien que ha tardado toda la historia de la humanidad en volver a aparecer, justo ahora, justo en este momento en que el mundo necesita con más urgencia que nunca entender de dónde viene y hacia dónde puede ir. El barro sellado alrededor de las jarras de huesos con figuras de serpiente representa también un lenguaje que merece lectura cuidadosa. En la tradición mesopotámica, la arcilla era el material de la creación misma. El Enuma Elish, el poema de la creación babilónica, describe a los humanos hechos de arcilla mezclada con la sangre de un dios derrotado. Esa sangre no era inocente, era la sangre de Kingu, el caudillo de las fuerzas del caos. Los humanos, en esa cosmología, llevan dentro de sí una herencia de rebelión, contenida por la arcilla de su cuerpo. Cuando los sacerdotes babilónicos sellaban objetos peligrosos en jarras de arcilla, estaban usando el mismo material que contenía la humanidad para contener otra cosa. Era un lenguaje simbólico de contención perfectamente coherente con su visión del mundo. La serpiente que rodea esas jarras, moldeada directamente en la arcilla, refuerza el mensaje. En la tradición mesopotámica, la serpiente era tanto símbolo de la sabiduría prohibida como de las fuerzas que existían antes del orden cósmico. El dragón Tiamat, la encarnación del caos primordial en el Enuma Elish, era una serpiente de proporciones cósmicas. Marduk la venció y cortó su cuerpo en 2 para hacer el cielo y la tierra, pero no desapareció. Fue contenida dentro de la propia estructura del universo, el mundo. En esa cosmología, está literalmente hecho de caos contenido. Y cuando esas jarras emergen del Éufrates, están trayendo ese lenguaje de regreso al presente con una claridad que nadie esperaba. La coincidencia entre las jarras del Éufrates y las urnas descritas en ciertos textos apócrifos relacionados con los vigilantes merece ser mencionada. En el libro de Enoc, cuando los vigilantes fueron juzgados, sus hijos, los gigantes Nefilim, murieron en guerras entre sí, pero sus espíritus no desaparecieron. Fueron condenados a vagar sobre la tierra como espíritus malignos hasta el día del juicio. Algunos textos más tardíos especifican que una porción de esos espíritus fue encerrada físicamente, no libre para vagar. El paralelo con objetos sellados que contienen restos de seres poderosos, marcados con serpientes y colocados con deliberación junto al Éufrates, o es lo suficientemente llamativo como para que más de un teólogo lo haya señalado en privado, aunque no en publicaciones oficiales.
El lecho del Éufrates, tal como lo muestra el dron, no es solo un fondo de río, es un archivo. Cada capa de sedimento es un periodo de tiempo preservado en orden. Los arqueólogos leen esas capas como páginas de un libro, y cada página tiene una historia diferente. Lo que el dron encontró en las capas más profundas, donde el sedimento es más duro y más compacto, son los capítulos más antiguos de ese libro. Y esos capítulos parecen hablar de contención, de sellado, de una arquitectura de restricción que fue tan importante para sus constructores que la enterraron bajo el cauce activo de uno de los ríos más caudalosos del mundo antiguo. No sabemos qué hay detrás de esos bloques de piedra uniformes. No sabemos si los pulsos rítmicos son geología, mecánica o algo que ningún instrumento actual tiene categoría para clasificar. No sabemos si las jarras contienen lo que algunos sospechan o simplemente son rituales funerarios de una cultura cuyas costumbres no han sido completamente documentadas. Lo que sí sabemos es esto: cuando el dron encendió sus luces en esa cavidad y los sensores comenzaron a registrar algo en el comportamiento de los ingenieros y técnicos que monitoreaban la transmisión cambió. La conversación técnica se volvió más corta. Las frases largas fueron reemplazadas por preguntas breves. Las bromas que acompañan típicamente el trabajo de campo desaparecieron. No es fácil describir qué se siente al mirar algo que no debería existir donde existe, pero todos los que estuvieron en esa carpa de monitoreo reconocieron la sensación sin nombrarla. Hay una pregunta que los estudiosos de las profecías bíblicas raramente formulan en público, porque toca un nervio muy específico. Si las profecías del Apocalipsis fueron escritas para advertir, y si esas advertencias describen eventos que podemos ver ocurrir en tiempo real, entonces la advertencia funciona. Significa que el texto fue diseñado para ser leído en este momento, no en el siglo I por los creyentes que ya sabían que el mundo en que vivían estaba terminando, no en la Edad Media cuando la peste negra borraba aldeas enteras, no en el siglo XX cuando las guerras mundiales pusieron en duda la posibilidad misma de la supervivencia humana. En este momento, cuando un río con nombre propio en el texto se está secando en tiempo real, y cuando lo que emergió de su lecho corresponde de maneras específicas a lo que el texto describe, estará atado bajo ese río. Eso no hace que la interpretación sea correcta automáticamente, pero sí hace que la pregunta sea ineludible. El texto del Apocalipsis fue escrito por alguien que se identificó como Juan, exiliado en la isla de Patmos, alrededor del año 95 de nuestra era. El mundo en que ese texto fue compuesto era el del Imperio Romano en su apogeo, con sus propias crisis, persecuciones y apocalipsis privados para las comunidades a las que estaba dirigido. Muchos estudiosos académicos argumentan que el Apocalipsis debe leerse como un texto de su tiempo, escrito en el lenguaje simbólico para referirse a eventos del primer siglo, codificado para que los perseguidos pudieran entenderlo y los perseguidores no. Ese argumento es sólido en varios niveles, pero no es exhaustivo, porque el texto mismo insiste en que hay cosas que están selladas para su momento, que no deben abrirse hasta que la hora llegue. Y si ese momento era el siglo I, ¿por qué el texto afirma que ciertos sellos no deben abrirse hasta más adelante? La tensión entre el cumplimiento histórico y el cumplimiento futuro es la que hace al Apocalipsis tan extraordinariamente resistente al análisis definitivo. Lo que el Éufrates hace en ese contexto es actuar como un reloj que no marca horas sino eras, un reloj cuya aguja es el nivel del agua, y cuando ese nivel baja hasta donde nunca había bajado en la historia registrada, y cuando en ese proceso aparecen exactamente las cosas que el texto dice que aparecerán cuando el agua se retire, el reloj no solo está marcando la hora, está marcando que la hora que fue escrita es esta, no mañana, no en otra generación, ahora mismo. Los reyes del Oriente, que el Apocalipsis menciona en conexión con el secado del Éufrates, no son una imagen vaga. En el siglo I, el Oriente para Roma era el Imperio Parto, luego el Sasánida, y después de ellos, el mundo islámico medieval. Cada generación ha identificado a los reyes del Oriente con el poder más amenazante de su tiempo proveniente del Este. Hoy, la geopolítica del mundo presenta un alineamiento de potencias orientales, China, Rusia, Irán, que no tiene precedente moderno en su capacidad de coordinar acción militar y económica.
La posibilidad de que fuerzas militares masivas atraviesen donde el Éufrates alguna vez fluía, en lo que hoy es el norte de Siria e Irak, no es una fantasía apocalíptica. Es una ruta que los estrategas militares modernos han analizado con seriedad como parte de posibles escenarios de conflicto regional. El texto dice que cuando el río se seque, el camino quedará preparado. El camino geográfico, o en el contexto geopolítico actual, ya está siendo considerado por las mismas potencias que el texto parecía tener en mente. Hay un detalle del relato del diluvio de Noé, que pocas personas notan porque está enterrado en los versos que describen lo que ocurrió después. Cuando Noé salió del arca y pisó tierra firme nuevamente, lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Y la respuesta divina a ese acto fue un pacto, sellado con el arco iris, o que prometía que el mundo nunca volvería a ser destruido por agua. Ese pacto tiene un alcance cósmico, incluye a toda carne, a todo ser vivo, a la tierra misma. Pero lo que frecuentemente se pasa por alto es la condición implícita. El pacto fue sellado con el agua como elemento del juicio. No dice que Dios no juzgara, dice que no usara el agua de esa manera nuevamente. Lo que el texto deja abierto es que habrá otro juicio, con otro medio. Y el Apocalipsis es, entre muchas otras cosas, la descripción de ese otro medio. No el diluvio que borró el mundo de los Nefilim, sino el fuego, la batalla, la apertura de los sellos que han estado cerrados desde que el agua del diluvio cubrió por primera vez lo que necesitaba ser cubierto. El arco iris no es una promesa de que nada malo pasara, es una promesa de que el instrumento no será el agua, y el Éufrates que se seca, que pierde el agua que mantenía los sellos bajo su lecho, no es el regreso del diluvio, es el comienzo del siguiente capítulo. Para quienes leen estos eventos desde la fe, esa distinción no es solo teológica, es profundamente personal. El diluvio fue un reinicio, el Apocalipsis es una consumación. El reinicio borra y comienza de nuevo. La consumación lleva todo a su conclusión inevitable. La separación definitiva de lo que fue construido sobre fundamentos sólidos, de lo que fue construido sobre arena, de lo que eligió el orden de lo que eligió el caos. Y esa separación no es impuesta desde afuera como una catástrofe arbitraria. Es el resultado de lecciones acumuladas a lo largo de generaciones, de civilizaciones enteras que optaron por ignorar las advertencias que los profetas y los propios eventos del mundo les ofrecían. El Éufrates secándose no es solo una crisis ambiental, es el resultado físico de decisiones humanas acumuladas que comprometieron los sistemas de agua del planeta. Y al mismo tiempo, en esa misma tierra, en ese mismo río, o las señales que los textos describen están apareciendo. Ambas cosas son ciertas simultáneamente. La causa natural y el significado sobrenatural no se contradicen, se superponen. Eso es lo que hace que este momento sea diferente de todos los anteriores. Los arqueólogos que trabajan en Siria e Irak, antes de que los conflictos recientes bloquearan el acceso a muchos sitios, documentaron algo que tampoco ha recibido suficiente atención: la existencia de una red subterránea de túneles y cámaras que recorre el subsuelo de varios sitios arqueológicos importantes a lo largo del Éufrates. Estos túneles no son de construcción moderna ni medieval, son estructuras antiguas, algunas que parecen datar del periodo asirio, otras posiblemente anteriores. En varios sitios, los túneles parecen conectar templos con puntos del río que han quedado expuestos por los cambios de cauce a lo largo de los siglos. No son acueductos. Sus dimensiones no son las adecuadas para el transporte de agua en cantidad. Son demasiado bajos para ser rutas de transporte humano cómodo, pero son suficientemente anchos para que una persona se arrastre, y en varios puntos se amplían en espacios que parecen ser cámaras de reunión o depósito. Su función real sigue siendo desconocida. Su ubicación, conectando templos con el río, sugiere que el acceso ritual al Éufrates era considerado importante de maneras que van más allá del uso cotidiano del agua. El concepto de un río como portal no es exclusivo de la tradición bíblica. En la mitología griega, el Estigio era el río que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. En la tradición hinduista, el Ganges es un río que desciende del cielo y que purifica porque lleva en sí algo del mundo divino. En la tradición azteca, los ríos subterráneos conectaban el mundo de los vivos con el Mictlán, el lugar de los muertos.
La universalidad de la imagen del río como frontera entre mundos no puede explicarse solo por la importancia práctica del agua para la vida humana. Los ríos son importantes prácticamente, sí, pero la sacralidad que se les atribuye va más allá de lo práctico. Apunta a algo que las culturas humanas percibieron de manera independiente y desde los inicios de su historia, que los ríos no son solo corrientes de agua, son líneas donde la membrana entre lo visible y lo invisible se adelgaza, donde lo que está debajo puede, bajo ciertas condiciones, llegar a la superficie. Y cuando esa membrana se adelgaza por las razones equivocadas, cuando el agua que la mantenía estable se retira por causas que no son parte del ciclo natural, sino del impacto humano acumulado sobre el clima, entonces las condiciones que se crean no son las de una revelación sagrada ordenada, son las de una exposición involuntaria. Las cosas que estaban selladas no se abren porque llegue su hora, sino porque la barrera que las contenía fue erosionada antes de tiempo. Esa distinción importa teológicamente y prácticamente. Un sello que se rompe antes de su hora no libera lo que contenía de manera ordenada, lo libera de manera caótica, y el caos que sigue a una ruptura prematura no es el juicio organizado del Apocalipsis, es algo menos predecible y potencialmente más destructivo. Esa posibilidad, la de que lo que está emergiendo del Éufrates no sea una señal de que el momento profético ha llegado, sino una advertencia de que las barreras que debían mantenerse han sido comprometidas antes de tiempo, es quizá la lectura más sobria y más urgente de todo lo que se está documentando. No estamos ante el cumplimiento ordenado de una profecía. Estamos ante las consecuencias de haber ignorado, durante generaciones, las condiciones que esa profecía ponía como previas al cumplimiento. Y esas consecuencias no esperan a que nadie esté listo para enfrentarlas. Ya están llegando, ya están visibles, pues ya están siendo registradas por drones y satélites y sensores que nunca debieron tener que registrar esto, porque nunca debió ser necesario que lo hicieran. ¿Qué hacemos con todo esto? La respuesta honesta es que no lo sabemos completamente. Ninguna generación antes que la nuestra tuvo que responder a esta pregunta con esta especificidad. Las generaciones anteriores que vivieron en tiempos de crisis apocalíptica imaginada o real tuvieron que responder sin la información que tenemos, sin las imágenes satelitales, sin los drones, sin la inteligencia artificial que puede ver dentro de cámaras selladas sin abrirlas. Tenemos más información que cualquier generación anterior y seguimos sin saber qué hacer con ella. Eso puede ser desalentador, o puede ser una invitación a tomar en serio lo que la información está diciendo, a no desestimarlo por comodidad intelectual, a no magnificarlo por miedo, a mirarlo directamente y preguntar, dada la evidencia de lo que el Éufrates está mostrando, dada la convergencia de lo que los textos proféticos describen con lo que los instrumentos modernos están midiendo, ¿qué es lo más responsable que puedo hacer con el tiempo que tengo? Y esa es quizás la señal más honesta de todas. No una profecía, no una interpretación, no un texto antiguo. Solo el silencio que cae en la habitación cuando algo demasiado real y demasiado antiguo aparece en una pantalla moderna. El instinto que precede al análisis. La certeza que llega antes que las palabras. Cualquiera que fuera su propósito, no era el recuerdo, era la separación. Nadie afirma saber exactamente quién las colocó allí ni por qué. Nadie afirma que estos restos pertenezcan a algo extraordinario, pero la historia muestra que las culturas antiguas a menudo usaban símbolos, especialmente animales como la serpiente, para representar ideas que no podían explicar completamente: peligro, límite, corrupción o conocimiento prohibido. Y mientras estas jarras emergían del lecho del río al mismo tiempo que otras exposiciones y perturbaciones inusuales, la pregunta cambió: no qué eran, sino por qué fueron ocultadas tan cuidadosamente, y por qué el río eligió ahora devolvérselas al mundo de los vivos. Cerca del monte Ararat, hoy una formación en forma de bote ha descansado en la ladera de la montaña durante décadas. Por años atrajo poca atención. Luego el interés regresó. La estructura se conoció como la formación Durupinar. A primera vista, su contorno destacaba, larga, curvada, equilibrada. Su tamaño se aproximaba estrechamente a las dimensiones descritas para el arca en el libro del Génesis. No parecía destrozada ni aleatoria, parecía deliberada. El radar de penetración de suelo reveló posteriormente lo que yacía debajo.
Dentro de la formación había secciones en capas y largos corredores dispuestos en patrones repetitivos. Se parecían a cubiertas apiladas más que a roca sólida. El interior era ordenado, no caótico. Las pruebas de suelo añadieron más inquietud. El terreno mostraba niveles elevados de material orgánico y marcadores de potasio más consistentes con la descomposición a largo plazo de materia biológica que con piedra ordinaria. Un detalle similar apareció más al sur, cerca del monte Hudi. Los relatos locales describían estructuras endurecidas incrustadas en la ladera, alineadas en segmentos rectos en lugar de fragmentos rotos. Las capas de piedra allí mostraban una simetría inusual, como en Ararat. El sitio atraía atención no solo por su tamaño, sino por su forma. El libro del Génesis registraba una afirmación breve pero cargada de significado: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Una vez más, el monte Ararat está generando conversación. Investigadores en Turquía afirman haber encontrado evidencia irrefutable de que el Arca de Noé no es solo una historia cautelar, sino un evento histórico verificable. La pregunta real es, ¿realmente la han encontrado? La realidad es que hay razones para el escepticismo. El famoso sitio de Durupinar ha sido meticulosamente estudiado por expertos como el geólogo Dr. Andrew Snelling. Su conclusión: no es un barco, es una formación geológica natural. Miremos el registro bíblico. El texto sagrado dice que el arca descansó sobre los montes de Ararat, en plural, no necesariamente en el pico específico que lleva ese nombre hoy. Más aún, la evidencia geológica sugiere que el monte Ararat es un cono volcánico formado después del diluvio global. ¿Cómo lo sabemos? La montaña descansa sobre miles de pies de sedimento lleno de fósiles marinos. Eso significa que las aguas del diluvio ya habían retrocedido antes de que el volcán comenzara siquiera a erupcionar y tomar forma. Incluso si el arca hubiera aterrizado allí, habría sido destruida por la actividad volcánica posterior. En última instancia, esto no es solo arqueología, es una cuestión de perspectiva fundamental sobre el mundo. Un ateo una vez comentó: incluso si encontraras un barco gigante en esa montaña y lo arrastraras por las calles, yo seguiría sin creer. Cuando alguien está comprometido a rechazar el mensaje, ninguna cantidad de evidencia es suficiente. Esto hace eco de la historia en Lucas 16. Si la gente se niega a escuchar los fundamentos ya establecidos, no será persuadida aunque alguien resucite de entre los muertos. No necesitamos una reliquia de madera para probar la verdad. La evidencia del diluvio está escrita en la tierra misma, en las vastas capas de sedimento y fósiles que cubren nuestro globo. El gran diluvio en sí no fue descrito como una casualidad ni un caos. Las escrituras lo presentaron como un juicio tras una larga advertencia. El agua se elevó porque el orden había sido abandonado. Sin embargo, incluso en el juicio, la preservación permaneció. El arca no era solo un final, era una restricción, una puerta entre lo que fue y lo que vendría después. A medida que el agua siguió retrocediendo, la historia no terminó a lo largo de las orillas expuestas del río. Nos llevó río arriba, a otro lugar atado al Éufrates, un sitio donde la historia parece intencionalmente silenciada más que olvidada. La pista conduce a Mari, una ciudad antigua que alguna vez controló el comercio, el movimiento y la comunicación a lo largo del Éufrates. Aquí, las excavaciones han revelado cientos de artefactos deliberadamente alterados. No fueron rotos por colapso o erosión, fueron dañados selectivamente, como si alguien quisiera que solo una porción de la información desapareciera, mientras el resto permanecía en silencio. Tabletas de arcilla encontradas intactas en forma, pero con sus inscripciones cuidadosamente raspadas. El objetivo no era la destrucción, sino el borrado, información eliminada, objetos dejados atrás, memoria silenciada, tabla no destrozada. Babilonia no era simplemente la ciudad que conquistó Jerusalén, era, en los textos proféticos, el símbolo completo de lo que una civilización puede convertirse cuando decide que el poder humano no tiene límites y que los mandatos divinos son opcionales. El libro de Daniel describe a Nabucodonosor mirando su ciudad desde su palacio y diciendo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esas palabras no son solo el retrato de un rey orgulloso, son el diagnóstico de una enfermedad civilizacional, la convicción de que lo que el ser humano construye pertenece al ser humano, que no hay nada fuera de lo construido que deba ser respetado como límite. Babilonia cayó, pero la actitud que la definió no. Cada civilización posterior que alcanzó su apogeo se paró en el mismo balcón y miró su ciudad y pensó lo mismo, y cada una, sin excepción, encontró que había algo más allá de sus muros que no había sido construido por manos humanas y que no cedió ante el poder humano. El Éufrates fue el eje de Babilonia. Corría directamente por el centro de la ciudad, dividiéndola en dos mitades unidas por un puente que era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. El agua no estaba fuera de Babilonia, estaba en su corazón. Y cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia en el 539 antes de nuestra era, su estrategia no fue asaltar las murallas, que eran prácticamente inexpugnables. Su estrategia fue desviar el Éufrates. Redujo el caudal que entraba a la ciudad lo suficiente para que sus tropas pudieran vadear el lecho del río que corría bajo las murallas y entrar sin ser detectados. El río que era la vida de Babilonia fue también la grieta en su defensa. El agua que la alimentaba fue el instrumento de su caída. Ese paralelismo entre dar vida y ser el punto de vulnerabilidad es una imagen que reaparece en la historia del Éufrates con una frecuencia que parece más que casual. Cuando Apocalipsis 16:12 dice que el agua del Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del oriente, está repitiendo exactamente la estrategia de Ciro, pero a escala global y con consecuencias cósmicas. El río, que alguna vez fue la protección de la ciudad, también es la barrera que separará lo que viene de lo que existe ahora. Y cuando esa barrera cae, lo que entra no es un ejército persa buscando un trono. Es algo para lo que no hay precedente histórico completo. Solo la descripción críptica del texto que lo profetizó 2 milenios antes de que ocurriera. La conexión no es metafórica, es geográfica, estratégica e histórica. El río que Ciro cruzó para tomar Babilonia es el mismo río que la profecía dice que se secará antes del último conflicto. Estamos hablando del mismo lugar, de la misma agua, de la misma lógica de vulnerabilidad y apertura. Hay personas que leen todo esto y sienten algo que no es miedo, sino urgencia. No la urgencia del pánico, que paraliza, sino la urgencia de quien sabe que el tiempo de mirar hacia otro lado ha terminado. Que vivir en negación de las señales del tiempo es un lujo que ya no está disponible. Que la fe no es compatible con la indiferencia ante los eventos del mundo. Esas personas no están prediciendo el fin del mundo mañana. Están reconociendo que el mundo en que vivimos está en un punto de inflexión que los textos más antiguos de la humanidad describieron con una precisión que resulta cada vez más difícil de atribuir solo al azar. Y desde ese reconocimiento, la pregunta no es qué tan pronto ni de qué manera exacta ocurrirá lo que está anunciado. La pregunta es, ¿cómo elegimos vivir a la luz de lo que estamos viendo? El Éufrates no da respuestas definitivas. Ningún río puede hacerlo. Lo que da es acceso a lo que fue ocultado, acceso a las preguntas que ese ocultamiento generó y acceso a la humildad que produce comprender que hay cosas bajo la tierra que llevan más tiempo esperando de lo que lleva toda nuestra historia. El dron que descendió por ese conducto y encendió sus luces frente a esos bloques de piedra uniformes con sus 4 marcas simétricas no llegó ahí por accidente. Llegó porque el río bajó, y el río bajó porque el mundo cambió. Y el mundo cambió porque las decisiones que tomamos como civilización durante generaciones nos trajeron exactamente aquí, a este punto, a esta exposición, a este momento en que lo que estaba sellado está en la pantalla de un monitor en una carpa en medio del desierto y nadie en esa carpa sabe completamente qué está mirando. Eso quizás es lo más honesto que se puede decir. No sabemos todo lo que está mirando, pero sabemos que algo está mirando de vuelta. Debajo de capas superpuestas de ruinas de palacio y edificios administrativos, los arqueólogos comenzaron a descubrir corredores ocultos y estrechos. Estos pasajes no conectan habitaciones, no llevan a templos, patios o espacios ceremoniales, y no llevan a ningún lugar útil, donde su ubicación es incorrecta para la vida cotidiana.
Sus dimensiones son incorrectas para el transporte, lo que sugiere que no fueron construidos para el movimiento, sino para la contención. Más profundo aún, los investigadores encontraron una escena escalofriante. Filas de esqueletos dispuestos con precisión, sin ningún derecho funerario reconocible, sin ofrendas, sin marcadores, sin signos de honor ni duelo. Los restos estaban posicionados uniformemente, o como si los individuos hubieran sido procesados en lugar de enterrados, reducidos a componentes de un sistema mayor e impersonal. En una sección separada del sitio, informalmente denominada cámara sellada por los investigadores, la evidencia de restricción deliberada se volvió aún más clara. Se habían aplicado capas de mineral a las entradas. Los cierres de piedra estaban reforzados, no apresuradamente, sino con cuidado. No eran estructuras defensivas destinadas a repeler invasores. Eran fronteras destinadas a desalentar el regreso. La intención no era el castigo, sino la prevención. Y aquí la conexión se agudiza. Si objetos y símbolos inusuales aparecieron a lo largo del Éufrates cuando el agua se retiró, entonces lugares como Mari pueden haber sido donde esos símbolos fueron almacenados, gestionados e intencionalmente dejados sin explicar. No exhibidos, no celebrados, preservados a través del silencio. La historia no está moldeada solo por lo que las civilizaciones eligen registrar. A veces está moldeada con igual poder por lo que deciden que nunca debe ser explicado. Y cuando el Éufrates retrocede, no solo revela artefactos, revela decisiones. Y luego vino otro desarrollo, uno que tomó por sorpresa incluso a los observadores más experimentados. A lo largo de un recodo remoto del Éufrates, las estaciones de monitoreo comenzaron a registrar una vibración de baja frecuencia proveniente de debajo del lecho del río. No un temblor lo suficientemente fuerte para sentirse como un terremoto, no ruido de fondo aleatorio. Este era rítmico, repetitivo, persistente. La señal permaneció constante durante horas, registrándose a una frecuencia demasiado uniforme para atribuirla al agua que fluye, al sedimento que se desplaza o a la actividad cercana. Lo que hacía esto inquietante era su momento. Las lecturas comenzaron poco después de que el nivel del río bajara, no antes, como si la retirada del agua hubiera eliminado la presión permitiendo que algo debajo de la superficie se moviera, resonara o respondiera. Los ingenieros verificaron si había tuberías. No había ninguna presente. Los especialistas sísmicos descartaron la actividad tectónica. No había maquinaria operando en kilómetros a la redonda. El personal de campo apostado cerca describió una sensación extraña más que un sonido. Un técnico informó que se sentía como estar cerca de algo activo pero restringido, como energía contenida justo por debajo de la liberación. Más perturbador aún, la vibración parecía cortarse abruptamente en puntos específicos a lo largo del río, como si estuviera confinada a un límite subsuperficial definido en lugar de propagarse naturalmente a través del suelo. Ese límite seguía de cerca los cauces fluviales antiguos, canales que ya no llevan agua, pero que alguna vez lo hicieron. No se ha dado ninguna explicación oficial. Las autoridades describieron los datos como no concluyentes, pero silenciosamente ampliaron el monitoreo a múltiples secciones del Éufrates. La preocupación no era que algo se estuviera rompiendo, sino que algo estaba respondiendo. Durante generaciones, el Éufrates ha sido tratado como geografía, un río moldeado por el clima y el tiempo. Pero momentos como este obligan a una pregunta más difícil. ¿Qué pasaría si el río nunca fue solo una característica superficial? ¿Qué pasaría si funcionaba como una frontera no solo sobre el terreno, sino debajo de él? Y si esa frontera se está debilitando, ¿qué lo nota primero? Poco después de esos hallazgos, surgió otro descubrimiento. Esta vez de una sección del Éufrates que nunca había sido excavada sistemáticamente antes. Incrustados en la superficie de piedra, había canales y ranuras profundos que corrían paralelos en intervalos medidos. No eran grietas causadas por el estrés o la erosión. Fueron cortados intencionalmente, suaves y uniformes, como si estuvieran diseñados para guiar el líquido de un extremo de la estructura al otro. Lo que desconcertó a los investigadores fue que los canales no conducían hacia afuera hacia el río, sino hacia adentro, hacia una cuenca rehundida tallada directamente en la roca.
Dentro de esa cuenca, las muestras de residuos revelaron capas de depósitos minerales mezclados con rastros orgánicos incompatibles con agua potable, lavado o agricultura. No había señales de habitación cercana, sin herramientas, sin basura doméstica, sin evidencia de que este lugar estuviera destinado al uso cotidiano. Más perturbador aún, los escaneos del suelo debajo de la plataforma revelaron una cámara hueca, sellada, inaccesible y deliberadamente reforzada. No era una tumba. No contenía marcadores funerarios ni restos humanos. En cambio, parecía vacía, como si lo que alguna vez contuvo hubiera sido retirado o nunca estuvo destinado a ser permanente. Y una vez más, la pregunta no era qué habían construido los antiguos aquí, sino qué creían que necesitaba ser contenido al borde del río. A medida que los niveles de agua en el Éufrates siguen bajando, una de las revelaciones más sorprendentes y debatidas es la de los sonidos aterradores que emergen de las cuevas. Algunos creen que esos sonidos son voces de ángeles caídos. Entre el Éufrates y la reciente aparición de una estatua de un ángel caído hallada en Rusia, la gente en todo el mundo habla de los secretos ocultos de la región y su relación con las profecías bíblicas. Este hallazgo ha captado la atención de millones de personas, quizás porque se dice que confirma profecías antiguas muy importantes sobre el fin de los tiempos. Di al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. La estatua del ángel caído encontrada congelada en Rusia se considera que representa a un ángel caído real, o un demonio como algunos han especulado. Se dice que es una figura significativa en las discusiones sobre los tiempos finales. Como algunos dirían, los ángeles caídos son seres que alguna vez estuvieron cerca de lo divino, pero cayeron de la gracia. El descubrimiento de tal estatua plantea preguntas y genera debates sobre la Biblia, las profecías antiguas y las señales y mensajes que podrían tener para nosotros hoy. Las profecías y las creencias antiguas relacionadas con el Éufrates aparecen en múltiples textos antiguos y también en las profecías bíblicas. En algunas tradiciones religiosas, hay profecías sobre el secado del río, como señal de cambios o eventos significativos en el mundo. Cuando miras a través de los ojos espirituales, los ojos que ven y los oídos que oyen, es prácticamente innegable lo que está sucediendo en el mundo hoy, miles de años, incluso siglos después. Presta atención. El estado actual del Éufrates resalta el grave impacto de cómo hacemos uso indebido de los recursos y hacemos cosas perjudiciales para el mundo entero. El cambio climático y la interferencia humana están afectando las fuentes de agua de una manera que podría conducir a consecuencias severas, especialmente para las personas y los ecosistemas que dependen de ese río para sobrevivir. Los descubrimientos que se están haciendo a medida que el río continúa secándose revelan una visión de las culturas y creencias antiguas. La estatua del ángel caído, por ejemplo, podría proporcionar comprensión de cómo la gente en el pasado veía el mundo y su lugar en él durante esos tiempos. Estas profecías antiguas y los recientes descubrimientos fascinan y capturan la atención de muchas personas en todo el mundo. Sugieren que el pasado y el presente están conectados de maneras que podrían revelar verdades importantes sobre nuestro mundo y sus secretos ocultos. El secado del Éufrates no es solo una preocupación ambiental, sino también una fuente de descubrimientos sorprendentes y discusiones amplias. A medida que el río continúa disminuyendo, los artefactos y mensajes de tiempos lejanos que se revelan sirven como un medio para ayudarnos a comprender mejor la verdadera historia del mundo, las diferentes culturas y creencias y las profecías cumplidas que han influido y dado forma al pensamiento humano durante siglos. ¿Es el Arca de Noé un mito? ¿Una historia de cuna? ¿Una alegoría? Algo demasiado grande para ser verdad. El agua cubriendo toda la tierra. Todos esos animales caben en un solo barco. Una familia salvada de una multitud innumerable de personas. ¿Podría algo así haber sucedido realmente? ¿Dónde está la evidencia? Muchas personas dudan de la historia del diluvio, porque no creen que haya evidencia de que fuera un evento único. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros hemos sido educados creyendo que todo lo que vemos, la erosión, el viento, el flujo del agua, no siempre ha estado ocurriendo a una velocidad casi constante durante millones de años.
Esta idea, llamada uniformitarismo, asume que en su mayor parte, los cañones y los fósiles, las montañas y las capas de roca, se crearon gradualmente a lo largo de largos periodos de tiempo. El Gran Cañón, el Himalaya, las cuencas oceánicas, todos se originaron por los mismos procesos que vemos hoy. Pero hay otra explicación posible. La imagen del arca de Noé, que quizás has visto en los libros para niños o pintada en las paredes de una guardería, es a menudo pequeña y abarrotada, con cabezas de jirafas asomando por la parte superior. Pero el arca de Noé real, la descrita en la Biblia, habría medido alrededor de 155 metros de largo y 15 metros de alto, y sería sorprendentemente apta para navegar incluso en los mares más agitados. Es un barco que podría haber mantenido a sus ocupantes a salvo durante una prueba de un año. Durante el diluvio, el agua furiosa suficiente para cubrir toda la tierra transformó el paisaje, depositó capa tras capa de sedimento y formó la mayoría de los fósiles que todavía estamos desenterrando hoy. La Tierra muestra evidencia no de cambio gradual, sino de un evento catastrófico único que transformó completamente el mundo y nos dejó con un testimonio sorprendente del poder del Creador. Pero esta destrucción no fue sin propósito. Dios es amor, pero también debe juzgar la maldad. La gente de los días de Noé no se preocupaba por la justicia ni por hacer lo que sabían que era correcto. En lugar de ver el arca que Noé estaba construyendo como un medio de escape, rechazaron la idea de tal catástrofe y quedaron fuera de las paredes salvadoras del barco. Noé fue salvado no por sus propias buenas obras, sino por la providencia de Dios. Todos nosotros tenemos esa misma oferta hoy. Dios envió otra arca, su único hijo, para pagar la pena por el pecado. Romanos 6:23. Morir un sacrificio perfecto. Hebreos 10, 11 a 14. Cubriendo los pecados de todos los que creen. Lo que Dios dijo en su palabra, la Biblia, sobre Noé y el arca es verdad. Y podemos ver evidencia de esto en el registro geológico de una catástrofe acuática mundial. Y lo que dice sobre nuestra necesidad de su don de la salvación también es verdad. ¿Fue el diluvio del Antiguo Testamento un hecho o ficción? Las historias de inundaciones destructivas y quienes sobreviven a ellas son anteriores a la Biblia hebrea, cuyas partes más antiguas se cree que fueron escritas en el siglo VIII a.C. Las leyendas sobre un diluvio que destruye la civilización a instancias de una deidad sobrenatural aparecen en múltiples textos mesopotámicos. Abarcan desde la epopeya de Gilgamesh, escrita alrededor del segundo milenio a.C., hasta una tableta babilónica descifrada recientemente de alrededor del 1750 a.C., o que describe cómo fue construida el arca. ¿Podrían estos mitos del diluvio estar basados en la realidad? Parece haber evidencia geológica de que hubo una gran inundación en la región del Mar Negro hace unos 7500 años, pero los científicos no están de acuerdo sobre la extensión de ese evento, al igual que los historiadores de la era difieren sobre si la vida real inspiró los escritos sobre un diluvio. Parece más probable que las inundaciones simplemente hayan sido experimentadas en diferentes lugares y en diferentes momentos, y que esos eventos hayan llegado naturalmente al folclore oral y escrito del mundo. ¿Dónde está el arca de Noé? Es complicado. Los estudiosos difieren sobre la ubicación precisa del arca de Noé. Según la Biblia hebrea, en el libro del Génesis, el arca descansó sobre los montes de Ararat, ubicados en el antiguo reino de Urartu, un área que ahora incluye Armenia y partes del este de Turquía e Irán. No el pico icónico específico que lleva ese nombre hoy en día. Incluso si se hubieran encontrado artefactos del arca, nunca podrían conectarse de manera concluyente con eventos históricos. No tenemos forma de situar a Noé en el tiempo y el espacio, y al diluvio tampoco. La única forma en que podrías determinarlo sería si tuvieras una inscripción antigua auténtica. Incluso entonces, tal inscripción podría referirse a otro Noé o a otro diluvio. Eso no ha detenido la proliferación de pseudoarqueología que sostiene que la Biblia es verdad literal. Algo extraordinario está ocurriendo a lo largo de la ribera del Éufrates. El río se ha vuelto de color rojo sangre. Durante miles de años, este lugar ha estado atado a las profecías bíblicas. Cuando los locales vieron este cambio, sintieron algo primordial en sus huesos. A medida que el color del río cambiaba,
o la atención se dirigió a viejos sitios a lo largo de sus orillas. Pasajes sellados, cámaras estrechas que se sienten más como celdas de retención y lugares largo tiempo olvidados. Estas imágenes están llevando a la gente de regreso a un verso inquietante. Suelten a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Cerca de allí, estatuas de piedra con alas permanecen sin nombres ni registros, observando en silencio. En las ruinas de Babilonia, establetas talladas muestran signos de haber sido raspadas, como si alguien quisiera que las palabras fueran borradas. Se han encontrado esqueletos, atados y sellados. Y cerca del monte Ararat, una formación en forma de bote todavía descansa sobre la tierra, recordando a muchos el diluvio y el tiempo en que el juicio llegó a través del agua. Las escrituras advierten que cuando el Éufrates cambie, se levantarán las restricciones y las consecuencias seguirán. ¿Es esto solo un extraño evento natural? ¿O es algo más? Si sientes que no es una coincidencia, entonces este mensaje puede estar destinado a ti.